Muy bien, vamos a empezar con la unidad 3 del programa. Eh, Estamos en el libro, página 81, estructura general de un programa. Em, Básicamente, va a llevar un tiempito, vamos a ver todos estos temas. Repasar el concepto de lo que es un programa, desarmarlo, o sea, cuáles son sus partes constitutivas, instrucciones y qué tipo de instrucciones hay, como para tener muy en claro el momento de codificar, los elementos básicos que componen en general cualquier tipo de programa, todo lo que llamamos datos, está bien, datos es en sí mismo una sola materia, constantes y variables, que es algo muy sencillo, expresiones, que obviamente nos lleva a la matemática y a saber confeccionarlas correctamente, funciones internas, funciones que podemos aprovechar o que incluso podemos crear nosotros, asignación, que no es muy complicado, pero hay que tener en cuenta algunos detalles, entrada y salida de información, eso también en sí mismo son varias materias, pero bueno, vamos a ver la base de eso, y escritura de algoritmo o programas. Después están los ejercicios que sugiere el libro. Muy bien, vamos a hacer un repaso muy simple de concepto de un programa. Claramente, ya lo sabemos a esta altura, es un conjunto de instrucciones y acá recordemos, el punto final es información en binario que el microprocesador pueda entender que en forma natural, que es su lenguaje, todo binario, todos ceros y unos. Escribir en binario directamente es una tarea hoy en día casi imposible, entonces lo que se hace es elegir algún tipo de lenguaje. Nosotros vamos a escribir respetando toda una sintaxis y ese lenguaje va a compilar y va a crear el, los ceros y unos, el código binario para el que el procesador lo entienda. Entonces, nuestra última tarea como programador, pongámonos en la tarea de programador, es escribir un correcto código de programa en un determinado lenguaje de programación. Ahora, eso, como yo estoy diciendo, es casi el último paso. Antes de eso, son pasos sumamente importantes y que a veces se los pasa de largo y después trae consecuencias eso. Vamos con lo primero, definir y analizar el problema. Si yo no sé qué tengo que hacer, si no tengo claro exactamente lo que tengo que hacer, es imposible que lo haga bien. Y hay muchas veces que uno lee un enunciado, lee un problema, habla con un cliente, el cliente te dice, mirá, tengo este problema, hacemos un paramita que lo solucione. Bueno, hasta que eso no quede 100% claro, yo no me puedo poner a hacer un buen programa, porque me van a faltar datos, voy a resolver un problema que por ahí no era el problema original que tenía la persona, por ahí voy a resolver menos de lo que la persona pensaba, por ahí resuelvo mucho más y el problema quedó mucho más complejo y sin necesidad. Eh, es como que hay que tenerlo muy en claro, ¿de acuerdo? A su vez, cuando uno agarra un problema, por ahí se da cuenta que hay otra cosa en paralelo que estaría bueno y por ahí uno la quiere incluir y por ahí eso trae otras dos cosas en paralelo que la quiere incluir. Y entonces, imagínense que ustedes en su casa dicen, bueno, voy a pintar esta pared, pero resulta que el pintar primero hay que rellenar huecos. Y ahí se dan cuenta que hay un problema de humedad que lo hay que resolver. Y ahí se dan cuenta que hay un problema con las cañerías de luz, de agua y de gas, y quieren resolver y al final van a terminar sin querer haciendo una casa nueva en vez de pintar. Entonces, definir, que también implica acotar, es decir, hasta acá lo voy a hacer
y esto va a quedar para más adelante. O al revés, no puedo hacer esto si no hago primero aquello otro. Muchas veces un cliente pide una solución, pero en realidad es el último paso. Si no hace los primeros, no se puede resolver. En la vida cotidiana, alejémonos de la informática, es muy común eso. Una persona por ahí dice, bueno, quiero hacer dieta para adelgazar. Y no, para llegar a eso tenés que analizar qué comés, qué te gusta comer, qué actividad haces, cuántos años tenés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por eso esta parte es sumamente importante y a veces no se le da la importancia que tiene. ¿De acuerdo? Definir y analizar el problema en serio. Vamos a suponer que ese paso lo tenemos resuelto. Está en el diseño de algoritmos. El diseño de algoritmos es justamente diseñar de alguna forma cómo voy a resolver ese problema. Cuando uno ya tiene una cierta experiencia, eso es como que lo hace directamente en el cerebro. También uno por ahí, no sé, imagínense, se acuesta en un sofá, cierra los ojos y va pensando, bueno, entra esta información, tengo esta planilla, tengo estos archivos, tengo que buscar, tengo que analizar, tengo que comparar, tengo que ejecutar, por ahí tengo que hacer 3, 4 pruebas para que salga esta información al final y ahí resolver el problema que yo tenía. Ese problema grande normalmente lo voy a reducir a varios problemas pequeños. ¿De acuerdo? Y entonces después voy concretando cada uno de esos pequeños problemas. Va a depender obviamente de la complejidad de lo que uno quiere programar. Ese algoritmo normalmente no se hace en el lenguaje que uno estamos utilizando, sino que se hace o por medio de un diagrama de flujo, que es un dibujo que tiene como determinadas reglas, y la idea es que visualmente me ayude a entender cómo solucionar el problema, o se hace con un diagrama NS, o se hace escribiendo pseudocódigo. Cada una de estas opciones, y hay otras, tiene sus ventajas y sus desventajas, lo tienen que haber visto, pero bueno, es importante que esto de alguna forma lo hagan antes de sentarse a codificar. Justamente el tercer paso es codificar, y ahí viene en forma concreta qué lenguaje estoy utilizando, qué reglas tiene y todo eso, pero es el tercero, no es el primero. Si no tengo definido mi problema y si no tengo pensado los algoritmos que necesito para resolver el problema, no voy a poder codificar bien. Es así de simple. Bueno, en codificación, aparte del lenguaje que estamos utilizando, hay reglas generales que son justamente la que les corresponde a esta materia, que más allá de que lo haga en Delphi, en Pascal, en C++, en Java, en cualquier lenguaje, son cosas generales que las tengo que tener siempre en cuenta y las tengo que aplicar siempre para obtener un buen programa. El cuarto paso va a ser depurarlo y verificarlo. Va a haber errores de sintaxis. Una vez que eso lo tengo solucionado, hago pruebas. Va a haber errores en esas pruebas, los tengo que empezar a encontrar, a corregir. Eso va a llevar un tiempo y hay técnicas para depurar y verificar un programa, que hasta puede ser una materia en sí mismo. Pero bueno, tenemos que tener ciertamente en claro cómo se depura y se verifica un programa, y una vez que uno ya tiene una cierta experiencia en eso, ya lo va previendo. Al momento de codificar uno prevé, esto tiene la posibilidad de que me dé este error en este momento, entonces ya lo voy previendo en la codificación. Normalmente, depurar y verificar es volver a codificar. Entonces yo voy a estar entre el paso 3 y el paso 4 mucho tiempo. Puede pasar que, supongamos que yo dije, bueno, este problema me va a llevar 50 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, por ahí en 10 horas ya tengo el 95% del programa codificado. Pero cuando empiezo a correrlo y a depurarlo, saltan errores y saltan errores y saltan errores. Y por ahí estoy 30 horas corrigiendo esas 10 horas de codificación.
el que aprende a programar en serio, en vez de usar 10 horas para codificar, por ahí usa 15 o 20, o por ahí le dedicó 10 horas a lo de acá arriba y después 10 horas a codificar, para asegurarse no tener que estar 30 horas después arreglando los errores que estuvieron arriba. ¿De acuerdo? Por eso este orden es muy importante y hay que respetarlo. Bien, en forma paralela, esto no se hace después, en forma paralela se documenta. Yo voy escribiendo cuál es mi problema, ¿está bien? El alcance, cómo está definido y acotado. Escribo, describo los algoritmos. Lo voy a resolver de esta forma y de esta, ojo con esto, ojo con esta información. Necesito esta información de entrada, voy a generar esta información de salida. ¿De acuerdo? La documentación puede implicar el programa en sí mismo, que me va a servir a mí o en un equipo de trabajo de programadores, y en forma paralela, la documentación del cliente, digamos, el manual del usuario, cómo se usa el programa y qué hay que tener en cuenta. Y el mantenimiento es, una vez que el programa ya entró a funcionar, imagínense que yo hago un programa de facturación para una empresa, bueno, permanentemente va a haber un mantenimiento. En el mantenimiento por ahí aparece un error que nunca había aparecido, lo tengo que corregir, lo tengo que verificar y lo vuelvo a entregar, una versión actualizada, al cliente para que lo use. Por ahí hay un cambio, apareció un tipo de artículo nuevo, un tipo de factura nueva, un tipo de cliente nuevo que requiere un cambio. Por ahí aparecen muchos cambios, entonces tengo que pensar muy claramente. Y por ahí el cliente me dice, bueno, mirá, yo tenía un solo local con todo esto, ahora vamos a poner un local nuevo y quiero que el programa funcione entre los dos locales, cada uno independiente, pero que se comparte información. Eso es un cambio muy grande. Cuando uno necesita hacer un cambio muy grande, ya no es mantenimiento. Es volver a empezar del paso 1. Bueno, ¿cuál es mi definición? Tengo un programa para un solo local. ¿Y ahora qué me están pidiendo? Manejar 2 locales, que por ahí en el futuro son 3 o 4. Entonces tengo que volver a analizar el problema, tengo que volver a definirlo y acotarlo, tengo que volver a diseñar nuevos algoritmos que antes no existían, tengo que volver a codificar nuevas partes del programa o recodificar viejas, tengo que volver a depurar y verificar, tengo que documentar todo eso y recién ahí empezamos en el mantenimiento de ese nuevo sistema multisucursal. Así como está expresado esto, por favor les pido que le den importancia a todos estos pasos porque es lo que hace la diferencia entre un buen y un mal programador. ¿De acuerdo? Justamente resolver el problema que nos pidieron y no otro, que el programa sea entendible, sea eficaz, no sea excesivamente costoso, que sea fácil de modificar, que tenga pocos errores, que esté documentado y que no sea imposible de hacer un mantenimiento. Bien, entonces, acá están expresados en una cierta simbología. Tengo que definir el problema, ¿está bien? Ya lo vimos. Diseño el algoritmo, lo vieron en el capítulo 2. Y entonces ahora vamos a codificar y depurar y validar, y eso va en paralelo con documentación y mantenimiento. ¿Ven? La documentación parte desde el principio. ¿Qué problema tengo? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué es lo que ya tienen? Por ahí ya tienen un programa funcionando que hay que hacerlo de vuelta o no, modificarlo. Y todos estos pasos necesitan una documentación. Y al momento de hacer el mantenimiento tengo que tener claro todo esto, porque si no, no puedo hacer un nuevo mantenimiento. Un mantenimiento eficaz, por lo menos. Bien, estos son todos los pasos que hacen falta cuando uno se sienta a programar. ¿De acuerdo? Uno por ahí habla ciclo de vida de un programa. Bueno, me plantean desde el primer problema, me plantean el problema, cómo lo voy a resolver. Lo segundo es diseñarlo, pensarlo, diagramarlo lo más completo posible, lo más claro posible, que yo en ese momento ya tengo en claro cómo voy a resolver cada uno de los problemas que se presenten. El tercer paso es codificar, de acuerdo con todo lo que implica, depurar y
verificar y obviamente corregir. Entre el 3 y el 4 hay una iteración permanente. Documentar y mantener.